Las calles de Roma están llenas de vida. Los comerciantes pregonan sus mercancías, los senadores se apresuran a sus reuniones, los niños juegan entre las columnas de los magníficos templos. Es el año 165 después de Cristo y nadie sospecha que la muerte ya está en camino hacia la ciudad eterna. Los barcos del Oriente no solo traen seda preciosa y especias a los puertos del imperio, sino también un enemigo invisible. En las estrechas callejuelas de las ciudades portuarias, una misteriosa fiebre comienza a extenderse. Las primeras víctimas muestran síntomas extraños: ganglios inflamados, manchas negras en la piel, tos con sangre. Los médicos romanos se encuentran ante un enigma. Sus métodos tradicionales de curación fracasan. Lo que no saben es que están ante el comienzo de la epidemia más devastadora que jamás azotará al Imperio Romano: la peste antonina, que llevará el nombre del emperador Marco Aurelio Antonino. Como un incendio descontrolado, la peste se extiende a lo largo de las rutas comerciales romanas. Desde Alejandría hasta Asia Menor y la Galia, ninguna provincia queda a salvo. Las legiones romanas, que eran la columna vertebral del imperio, se convierten en portadoras involuntarias de la enfermedad. En los campamentos militares de la frontera del Danubio, cohortes enteras caen víctimas de la peste. Los ritos funerarios se colapsan, las fosas comunes se convierten en una terrible normalidad. Los dioses parecen haber abandonado Roma y la gente cae en la desesperación. Marco Aurelio está en guerra en la frontera norte cuando le llega la noticia de la catástrofe. Su serenidad filosófica se pone a prueba cuando se entera de que en Roma mueren miles cada día. La peste golpea al ejército romano con toda su fuerza. En las condiciones de hacinamiento de los campamentos militares, la enfermedad se propaga como un incendio. Legiones enteras quedan incapacitadas para el combate. La defensa de las fronteras está a punto de colapsar. Las tribus germánicas más allá del limes perciben su oportunidad. Ven cómo las antes invencibles legiones romanas son diezmadas por la peste. Los ataques a las fortificaciones fronterizas se multiplican, mientras los soldados supervivientes apenas pueden ofrecer una resistencia efectiva. En esta situación desesperada, Marco Aurelio toma una medida sin precedentes. Recluta gladiadores, esclavos e incluso criminales convictos para el ejército. Las orgullosas legiones, otrora símbolo del poder romano, se convierten en un refugio de la desesperación. Los centros comerciales del imperio, antes palpitantes de vida y actividad, se convierten en ciudades fantasma. Los comerciantes evitan los puertos infectados, las caravanas dejan de llegar, la economía se paraliza. En las calles de Roma no solo se acumulan los cadáveres, sino también las tiendas cerradas y los talleres abandonados. La administración imperial se enfrenta a un dilema. Los ingresos fiscales se desploman mientras los gastos en entierros, atención médica y ejército se disparan. El Estado recurre a medidas desesperadas. Las monedas se devalúan con metal inferior, lo que desencadena una inflación devastadora. En las provincias, la agricultura se derrumba cuando demasiados campesinos caen víctimas de la peste. El suministro de grano a Roma, el fundamento de la estabilidad urbana, se tambalea. Por primera vez en siglos, la ciudad eterna se enfrenta a una verdadera hambruna. La peste no conoce barreras sociales. Se lleva por delante tanto a esclavos como a senadores. En las villas de los ricos y en las casas de vecindad de los pobres se desarrollan las mismas tragedias. Esta experiencia compartida sacude los cimientos de la estricta jerarquía social de Roma. Los dioses tradicionales parecen impotentes contra la peste. Muchos romanos se vuelven hacia nuevos cultos, entre ellos el cristianismo emergente. Los cristianos ganan seguidores porque atienden a los enfermos mientras otros los evitan. Su mensaje de redención en el más allá encuentra oídos receptivos en tiempos de muerte masiva. La sociedad romana cambia fundamentalmente. La aguda escasez de mano de obra lleva a una revalorización de los esclavos y artesanos supervivientes. Los viejos privilegios pierden importancia. Nuevos grupos sociales ganan influencia. Roma nunca volverá a ser la misma después de la peste. Cuando la peste finalmente remite después de 15 años, ha cambiado para siempre el rostro del Imperio Romano.
La población se ha reducido en casi un tercio, regiones enteras están despobladas, pero de la catástrofe también surge lo nuevo. La medicina romana hace avances significativos, las ciudades desarrollan los primeros sistemas de control de epidemias, el Estado se reorganiza, surgen nuevas estructuras administrativas para gestionar mejor las crisis futuras. El ejército se reforma fundamentalmente, se crean unidades móviles que pueden responder rápidamente a las amenazas. La experiencia de la peste conduce a una profesionalización de las instituciones estatales. Hasta hoy, los hallazgos arqueológicos dan testimonio de esta primera gran pandemia de la antigüedad: fosas comunes, asentamientos abandonados, inscripciones que relatan la tragedia. La peste antonina marca un punto de inflexión en la historia romana, el comienzo de una transformación que cambiaría el imperio para siempre. La Roma del año 60 y 4 después de Cristo es una ciudad de extremos. En las estrechas callejuelas de la Subura, cientos de miles se apiñan en precarias construcciones de madera, mientras en las colinas se alzan las espléndidas villas de los ricos. La ciudad es un polvorín de materiales inflamables, donde en todas partes se cocina y se calienta. La capital del vasto imperio estalla por las costuras. Donde antes había modestas casas, ahora se elevan edificios de varios pisos hacia el cielo. Las normas de construcción se ignoran con frecuencia. Faltan los muros cortafuegos, y los escasos acueductos apenas pueden cubrir las necesidades. Nerón reside en su Casa Dorada. Sus megalómanos proyectos de construcción han vaciado las arcas del Estado y convertido la ciudad en una obra gigantesca. Nadie sospecha que esta caótica estructura será su perdición. En la noche del 19 de julio, Roma despierta bajo el resplandor del fuego. En las tiendas bajo el Circo Máximo, donde se almacenan aceite y otros productos inflamables, estalla un incendio. El cálido viento de verano aviva las llamas, y en cuestión de horas todo el barrio está en llamas. Los primitivos bomberos de los vigiles se ven completamente desbordados. Sus cubos de agua y hachas son impotentes contra la oleada de fuego que devora los barrios densamente construidos. Las estrechas callejuelas se convierten en túneles de llamas, los edificios que se derrumban bloquean las vías de escape. Estalla el pánico. La gente corre por sus vidas mientras el fuego se acerca por todos lados. En la oscuridad, los gritos de los atrapados son ahogados por el estruendo de las casas que se derrumban. Roma se enfrenta a la mayor catástrofe de su historia. Durante 6 días y 7 noches, el fuego arde sin control. De los 14 distritos de Roma, 10 son alcanzados. Las llamas no perdonan ni templos ni palacios. Incluso el Foro Romano, el corazón político del imperio, está en llamas. El humo oscurece el cielo. Cenizas ardientes llueven sobre los que huyen. El calor es tan intenso que las columnas de mármol se agrietan y las estatuas de metal se funden. Los santuarios centenarios de la ciudad, los archivos y bibliotecas, todo se convierte en cenizas. Nerón, que se encontraba en Anzio, regresa apresuradamente, abre sus jardines para los sin techo y ordena la construcción de refugios de emergencia. Pero la desconfianza del pueblo crece. Corren rumores de que el propio emperador ordenó provocar el incendio para hacer espacio para sus proyectos de construcción. Cuando el fuego finalmente se extingue, Roma yace en ruinas. Cientos de miles se quedan sin hogar, la economía está por los suelos. Las reservas de grano se han quemado y amenaza el hambre. En los campamentos de refugiados, superpoblados a las afueras de la ciudad, se propagan las enfermedades. Las tensiones sociales alcanzan el punto de ebullición. El pueblo busca culpables. Nerón desvía la ira popular hacia una nueva secta religiosa, los cristianos. Comienza una ola de persecución. Los primeros mártires mueren en la arena. La sociedad amenaza con hundirse en el caos. Pero de las cenizas surge una nueva Roma. Nerón aprovecha la catástrofe para una reconstrucción radical de la ciudad. Calles anchas, casas de piedra y mejor suministro de agua deben prevenir futuros incendios. La ciudad se vuelve más segura,
pero también más estéril y controlable. El plan de reconstrucción de Nerón es revolucionario. En lugar de la caótica construcción en madera, surgen calles ordenadas con edificios de piedra. Los muros cortafuegos se vuelven obligatorios. La altura de los edificios se limita. Por primera vez, Roma recibe una planificación urbana sistemática. Las innovaciones técnicas son impresionantes. Se desarrollan nuevos materiales de construcción. Se mejoran los sistemas hidráulicos. La arquitectura romana da un salto cuántico. El trauma del fuego conduce a una revolución en la construcción urbana que influirá en todo el imperio. Pero el precio es alto. Los costos de construcción arruinan las finanzas estatales. La carga fiscal aumenta. Muchos barrios tradicionales desaparecen para siempre. La nueva Roma es más segura y moderna, pero ha perdido su alma. El gran incendio marca un punto de inflexión en la historia romana. Acelera el declive de la república al viejo estilo y el ascenso del imperio autoritario. Las nuevas normas de construcción se convierten en estándar en todo el imperio y determinan el desarrollo urbano durante siglos. El fuego también cambia la conciencia colectiva de Roma. La vulnerabilidad de la ciudad eterna se hace evidente. Los límites del poder humano se vuelven visibles. En la literatura y el arte, el incendio se convierte en símbolo de la fugacidad de la grandeza terrenal. Hasta hoy, el gran incendio fascina a historiadores y arqueólogos. Las excavaciones bajo la Roma neroniana revelan nuevos detalles de la catástrofe. Las lecciones del fuego sobre planificación urbana, protección contra catástrofes y resiliencia social siguen siendo relevantes después de 2 milenios. La noche de fin de año del año 192. En su palacio, el emperador Cómodo celebra desenfrenadamente, mientras los conspiradores se reúnen en las sombras. El hijo de Marco Aurelio ha llevado a Roma al borde de la ruina con su megalomanía y despilfarro. Esta noche se toma la decisión, el emperador debe morir. La conspiración está perfectamente planeada. Marcia, la propia concubina de Cómodo, le sirve el vino envenenado. Cuando el veneno no actúa lo suficientemente rápido, envía a un atleta que estrangula al emperador en el baño. Con la muerte del último Antonino, termina una era y comienza un año de terror. El Senado respira aliviado, el pueblo está conmocionado, la guardia pretoriana espera. Nadie sospecha que el asesinato de Cómodo será la chispa que sumirá al imperio en una devastadora guerra civil. La estabilidad de décadas de la dinastía antonina da paso a una lucha mortal por el poder. Pertinax, el nuevo emperador, es un hombre de la vieja escuela. El hijo de un liberto ha ascendido de simple maestro a prefecto de la ciudad. Promete austeridad, disciplina y un retorno a los valores de la república. Pero los pretorianos están poco entusiasmados con su curso reformista. La unidad de élite se ha convertido en una guardia mimada bajo Cómodo. Cuando Pertinax quiere recortar sus privilegios, crece el descontento. Los soldados echan de menos los generosos donativos, los pagos con los que los emperadores anteriores compraban su lealtad. El nuevo gobernante está sentado sobre un polvorín. Después de solo 87 días, los pretorianos asaltan el palacio. Pertinax, que se niega a huir, es asesinado ante los ojos de sus sirvientes. Su cabeza es llevada por la ciudad en una lanza. El mensaje es claro. El verdadero poder en Roma reside en los soldados. Lo que sigue es el momento más escandaloso de la historia romana. Los pretorianos anuncian públicamente que subastarán el trono al mejor postor. Es la prueba definitiva de la bancarrota moral del sistema. El rico senador Didio Juliano ofrece más, 25.000 sestercios para cada pretoriano. Marcha hacia el Senado mientras su competidor Sulpiciano todavía regatea el precio. Los senadores, rodeados de soldados armados, confirman a regañadientes al nuevo emperador. Roma se ha vuelto oficialmente venal, pero el pueblo está horrorizado. En las calles, Juliano es ridiculizado y apedreado.
Las provincias se niegan a reconocerlo. En las fronteras, 3 poderosos comandantes del ejército se alzan contra el emperador comprado. La guerra civil comienza. 3 generales reclaman ahora el trono: Pesenio Níger en Siria, Clodio Albino en Britania y Septimio Severo en Panonia. Sus legiones se ponen en movimiento. El imperio se enfrenta a su desmembramiento. Severo actúa con mayor rapidez. Sus legiones del Danubio son las más cercanas a Roma. Gana a Albino como aliado prometiéndole la sucesión. Avanza a marchas forzadas hacia la capital. Juliano, abandonado por todos, es asesinado por sus propios pretorianos después de solo 66 días. Severo entra en Roma, disuelve la guardia pretoriana y la reemplaza por soldados leales del Danubio. Pero su triunfo es solo el comienzo de una guerra aún mayor. Níger y Albino no renunciarán sin luchar a su supuesto derecho al trono. La guerra civil revela las debilidades estructurales del imperio. La economía se derrumba, el comercio se paraliza, el tesoro está vacío, las monedas se devalúan. En las provincias se alzan bandidos y rebeldes. Los combates entre los ejércitos rivales devastan regiones enteras. Las ciudades son saqueadas, las cosechas destruidas. La población sufre bajo las requisas y los reclutamientos forzosos. La vida normal se detiene mientras los generales luchan por el poder. Los viejos mecanismos de resolución de conflictos fallan, el Senado está impotente, la administración paralizada. Por primera vez se hace evidente que el imperio se ha vuelto demasiado grande para ser gobernado centralmente desde Roma. Una reforma fundamental parece inevitable. Severo emerge victorioso de la guerra civil. Derrota primero a Níger, luego al antiguo aliado Albino. Pero el imperio que hereda ha cambiado fundamentalmente. El viejo orden está irremediablemente destruido. Comienza una nueva época. El poder se desplaza definitivamente del Senado al ejército. El ejército se convierte en el pilar más importante del imperio. Las provincias ganan importancia frente a Roma. Severo establece las bases del dominado, la monarquía militar romana tardía. El año de los 5 emperadores marca un punto de inflexión. El Principado romano clásico da paso a una forma de gobierno más autoritaria. Las lecciones de este año de crisis sobre la transición del poder, la legitimidad y la estabilidad estatal ocupan a los historiadores hasta hoy. En el año 235, redobles de tambor estremecen el Imperio Romano. Los soldados del ejército del Rin han asesinado a su emperador Alejandro Severo. Proclaman a uno de los suyos como nuevo gobernante, Maximino el Tracio, un brutal gigante de Tracia. Por primera vez, un simple soldado se sienta en el trono de los Césares. Este regicidio marca el comienzo de un periodo de crisis sin precedentes. El antiguo orden se desmorona. En los siguientes 50 años, casi 70 hombres vestirán la púrpura imperial. La mayoría morirá a manos de asesinos. El tiempo medio de gobierno es inferior a un año. La legitimidad del poder se desintegra. Cada ejército provincial proclama sus propios emperadores. El imperio amenaza con hundirse en un ciclo interminable de usurpación, guerra civil y asesinato. Comienza la época de los emperadores soldados, una era de anarquía. La crisis política desencadena un devastador colapso económico. Las constantes guerras civiles consumen enormes recursos. Para pagar a los soldados, las monedas son drásticamente devaluadas. El puro plata se convierte en cobre sin valor con una fina capa plateada. La inflación se dispara. Los precios se multiplican por 10 en pocos años. El comercio internacional se derrumba. Las ciudades se empobrecen. Artesanos abandonan sus talleres, comerciantes sus negocios. La economía monetaria da paso a un primitivo sistema de truque. La recaudación de impuestos se vuelve problemática. Muchas ciudades ya no pueden pagar sus tributos. La clase media desaparece, mientras surge una nueva clase de grandes terratenientes que operan en fincas autosuficientes, prácticamente independientes del Estado.
Hacia el año 260, la crisis alcanza su punto culminante. En Oriente, los persas conquistan Siria y capturan al emperador Valeriano, la mayor humillación en la historia de Roma. El emperador muere en cautiverio persa, su piel es disecada como trofeo. En Occidente, la gobernadora de la Galia se independiza. Funda el imperio galo desde Britania hasta Hispania. En Oriente surge el reino de Palmira bajo la legendaria reina Zenobia. El imperio se fragmenta en tres partes. Las fronteras ceden por todas partes. Tribus germánicas penetran profundamente en territorio imperial. Los godos saquean Grecia, los alamanes la Galia. Por primera vez en siglos, las ciudades romanas deben construir murallas nuevamente. Comienza la era de las ciudades fortaleza. La crisis transforma fundamentalmente la sociedad romana. Las viejas élites pierden relevancia. Ya no importa el noble origen, sino la capacidad militar. Advenedizos de las provincias toman el poder. Las ciudades cambian su fisonomía. De centros comerciales abiertos se convierten en refugios fortificados. Teatros y termas caen en ruinas mientras crecen las murallas. La población disminuye dramáticamente. Barrios enteros son abandonados. El cristianismo gana influencia. En tiempos de necesidad, la nueva religión ofrece consuelo y una fuerte comunidad. La Iglesia asume progresivamente funciones estatales como la asistencia a los pobres y la educación. Surge un nuevo sistema de valores. Después de 50 años de caos, comienza el cambio. Una serie de capaces emperadores soldados, los emperadores ilirios, estabiliza el imperio. Claudio Gótico derrota a los godos. Aureliano reunifica el imperio y rodea Roma con una imponente muralla nueva. Bajo Diocleciano surge un sistema estatal completamente nuevo. Divide el gobierno entre 4 emperadores, la tetrarquía. La administración se reforma, el ejército se reorganiza. Una rígida economía planificada debe asegurar el abastecimiento. La salvación tiene su precio. Del relativamente liberal principado surge el autoritario dominado. El emperador se convierte en el inaccesible Dominus et Deus, Señor y Dios. Un enorme aparato burocrático controla la vida de los súbditos hasta el último detalle. La crisis del siglo III marca la mayor transformación de la historia romana. La Roma clásica desaparece, surge una nueva. Se establecen los fundamentos del mundo de la antigüedad tardía, con consecuencias de largo alcance hasta la Edad Media. La sociedad se militariza. La cultura urbana abierta da paso a una cultura defensiva de fortalezas. La economía cambia fundamentalmente, del libre mercado a la economía estatal, de la economía monetaria a la economía natural. Surgen las estructuras básicas del feudalismo. La supervivencia del imperio no era algo obvio. Roma demostró una asombrosa capacidad de regeneración, pero el precio fue alto. La pérdida de las antiguas libertades, el surgimiento de un sistema totalitario. La crisis del siglo III enseña cuán frágiles son incluso los imperios más grandes. Los científicos perforan profundamente en el hielo de Groenlandia. Capa tras capa van revelando la historia climática de la Tierra. En las muestras de hielo del siglo III encuentran algo extraordinario, rastros de gigantescas erupciones volcánicas que cambiaron dramáticamente el clima del mundo antiguo. Los análisis muestran. Alrededor del año 250 comienza una fase de dramáticos cambios climáticos. Aerosoles volcánicos oscurecen el cielo, las temperaturas globales descienden. Lo que sigue es uno de los periodos más fríos de los últimos 2000 años. La pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía. El mundo romano no está preparado para este cambio. El imperio se basa en un sofisticado sistema agrícola optimizado para el clima templado del período cálido romano. Pero ahora las reglas de la naturaleza están cambiando, con consecuencias devastadoras. Las consecuencias del cambio climático golpean el corazón de la agricultura romana. En el norte de África, el granero del imperio, las zonas de lluvia se desplazan. Donde antes crecía trigo, ahora se extiende el desierto. Las cosechas se desploman. En las provincias del norte, el período de crecimiento se acorta dramáticamente.
Las heladas destruyen la siembra de invierno, las lluvias torrenciales devastan los campos. Los sofisticados sistemas de irrigación romanos son dañados por fenómenos meteorológicos extremos. El suministro de grano a las ciudades se vuelve precario. Las reservas estatales de cereal disminuyen. Por primera vez en siglos, el hambre amenaza el corazón del imperio. El sistema de distribución gratuita de grano a la población urbana, un pilar fundamental de la estabilidad social, comienza a tambalearse. La crisis climática desencadena una enorme migración de pueblos. En el norte, las tribus germánicas ya no pueden mantener su agricultura tradicional. Pueblos enteros se ponen en marcha, buscando nuevos hábitats en el sur. El movimiento también afecta a los pueblos nómadas de las estepas euroasiáticas. Las sequías diezman sus rebaños, forzándolos a migrar. Los unos presionan hacia el oeste, empujando a otros pueblos delante de ellos. Comienza una reacción en cadena de migración. Las fronteras romanas sufren una presión creciente. Ya no son invasiones clásicas, sino pueblos desesperados en busca de nuevas tierras. Los romanos se enfrentan a un dilema. ¿Deben acoger e integrar a los recién llegados o rechazarlos militarmente? Las ciudades romanas sienten los efectos inmediatos de la crisis climática. El suministro de agua se vuelve poco fiable cuando las fuentes se secan y los acueductos son dañados por tormentas. En las estrechas callejuelas se propagan enfermedades. La población disminuye. Quien puede, abandona las ciudades y busca refugio en el campo. Barrios enteros son abandonados. Edificios públicos caen en ruinas. Las orgullosas metrópolis de la antigüedad se transforman en asentamientos fortificados. La cultura urbana, el corazón de la civilización romana, está amenazada. Los teatros cierran, las termas ya no pueden ser calentadas, la gente se concentra en sobrevivir. Una nueva y más dura forma de vida se impone. Roma responde a la crisis climática con una asombrosa capacidad de adaptación. La agricultura se reestructura. Se introducen nuevas variedades de cereales resistentes al frío. Los métodos de cultivo se adaptan al clima cambiante. La administración desarrolla nuevas estrategias para gestionar la crisis. Se establecen graneros estatales, se construyen sistemas de suministro de emergencia. El abastecimiento de agua se asegura mediante embalses adicionales y acueductos mejorados. La sociedad cambia. Surgen pequeñas unidades económicas autárquicas, precursoras del señorío medieval. La gente aprende a vivir con recursos más escasos. Se desarrolla una nueva forma de resiliencia. La crisis climática de la antigüedad tardía cambia permanentemente el mundo romano. Acelera la transición de la antigüedad a la Edad Media. Surgen nuevas estructuras sociales y económicas que marcarán la Europa feudal. La crisis también enseña cuán vulnerables son las civilizaciones complejas ante los cambios climáticos. La experiencia romana muestra que la adaptación es posible, pero tiene un alto precio. El viejo orden debe ser abandonado para que uno nuevo pueda emerger. Los paralelos con el presente son sorprendentes. Como los romanos, nos enfrentamos al desafío de adaptar nuestra sociedad a un clima cambiante. Las lecciones de la crisis climática antigua son más actuales que nunca. El 24 de agosto del año 70 y 9 después de Cristo comienza como un día de verano normal en la próspera ciudad de Pompeya. Pero entonces un estremecedor trueno sacude la región. El Vesubio, el volcán que ha dormido durante siglos, despierta. Una gigantesca nube de ceniza se dispara hacia el cielo, oscureciendo el sol. La gente reacciona demasiado tarde. Muchos permanecen en sus casas esperando. Cuando la ceniza ardiente comienza a caer, ya es demasiado tarde para huir. La ciudad queda sepultada bajo una capa de ceniza volcánica de varios metros de espesor. Miles mueren de una muerte atroz. Sin embargo, la destrucción de Pompeya se convertirá en la cápsula del tiempo arqueológica más valiosa de la historia. La ceniza conserva perfectamente la ciudad, una ventana única al mundo romano. La tragedia de Pompeya también cambia fundamentalmente la comprensión romana de las catástrofes naturales. Antioquía,
Año 526 después de Cristo, la metrópoli del Oriente Romano está en el apogeo de su esplendor, pero en las profundidades acechan tensiones tectónicas. Una mañana de mayo, la energía acumulada se descarga en uno de los terremotos más devastadores de la historia antigua. La ciudad queda destruida en cuestión de minutos. Magníficas calles porticadas se derrumban, palacios se convierten en tumbas. Un enorme incendio estalla y arde durante días entre los escombros. Las estimaciones hablan de 250.000 muertos, una de las mayores catástrofes naturales de la historia romana. La catástrofe tiene consecuencias de gran alcance. El emperador Justiniano invierte masivamente en la reconstrucción. Se desarrollan nuevas técnicas de construcción resistentes a terremotos. Antioquía se convierte en un campo de pruebas para técnicas arquitectónicas revolucionarias que influirán en la construcción bizantina. El Mediterráneo parece pacífico, pero esconde peligros mortales. Una y otra vez, terremotos submarinos sacuden la cuenca, desencadenando enormes tsunamis. Las ciudades costeras romanas están indefensas ante estas fuerzas de la naturaleza. Las fuentes antiguas relatan devastadoras olas. Una serie particularmente catastrófica golpea las costas en el siglo IV. Alejandría, la segunda ciudad más grande del imperio, es arrasada varias veces. Barcos son arrastrados kilómetros tierra adentro. Barrios enteros desaparecen en el mar. Los romanos aprenden de estas catástrofes. Desarrollan un sistema de rompeolas para proteger sus puertos. Faros advierten de mareas tormentosas. Las ciudades costeras se fortifican con diques y muros de protección. Surge una nueva ciencia de defensa costera. El Tíber es la arteria vital de Roma y su mayor amenaza. A intervalos regulares, el río se desborda, inundando los distritos más bajos de la ciudad. Las crónicas antiguas describen inundaciones catastróficas que destruyen barrios enteros. Particularmente devastadoras son las inundaciones del año 162. El Tíber sube más de 10 metros, arrastra puentes, socava cimientos. Los almacenes de provisiones quedan inundados, amenaza el hambre. Epidemias se propagan en las aguas estancadas. Los romanos responden con innovación técnica. Elevan las orillas del río, construyen diques y canales de desviación. Se desarrolla un sofisticado sistema de molinos de agua que funciona incluso durante las inundaciones. El control del Tíber se convierte en una tarea central de la administración imperial. Las catástrofes naturales obligan a Roma a innovaciones técnicas. Una nueva generación de arquitectos desarrolla métodos de construcción resistentes a terremotos. El opus caementicium, el hormigón romano, se perfecciona, se inventan cimientos flexibles. Los romanos se convierten en maestros del control del agua. Construyen imponentes acueductos que resisten terremotos. Desarrollan sistemas hidráulicos para controlar inundaciones. Sus ingenieros aprenden a calcular y planificar las fuerzas de la naturaleza. Surge una nueva comprensión de la arquitectura. Los edificios ya no se diseñan solo según criterios estéticos, sino también por su resistencia a las catástrofes naturales. La ingeniería romana alcanza nuevas alturas. Las catástrofes naturales dejan un legado complejo. Muestran los límites del poder humano, pero también inspiran los mayores logros técnicos. Las soluciones romanas influyen en la arquitectura hasta nuestros días. Las catástrofes también fomentan una nueva comprensión de la responsabilidad estatal. Emperadores y administración desarrollan los primeros sistemas de ayuda en catástrofes y reconstrucción. Nacen principios fundamentales de la gestión moderna de catástrofes. Las huellas arqueológicas de estas catástrofes proporcionan valiosos datos a la ciencia actual. Nos ayudan a comprender mejor los fenómenos naturales históricos y extraer lecciones para el futuro. La experiencia romana sigue siendo relevante. En el primer siglo después de Cristo, el sistema financiero romano está en su apogeo. El aureo, la moneda de oro del imperio, es la primera verdadera divisa mundial. Desde Britania hasta Egipto, la gente confía en el dinero romano. La economía florece, el comercio prospera. La base del sistema es el denario de plata. Esta moneda contiene plata pura y se acuña por millones.
Permite el comercio diario en todo el imperio. La gente confía en el dinero porque sabe, cada moneda contiene su valor total en metal. Pero el sistema tiene un punto débil. Solo funciona mientras el Estado posea suficientes metales preciosos. Cuando las minas de plata españolas se agotan y los déficits comerciales con Oriente crecen, comienza una crisis silenciosa. La edad de oro de la moneda romana llega a su fin. La crisis comienza imperceptiblemente. Ya bajo el emperador Nerón, el contenido de plata de los denarios se reduce ligeramente. Las monedas todavía parecen iguales, pero contienen menos metal precioso. Es el comienzo de una evolución fatídica. Con cada emperador, la degradación de la moneda se acelera. Los gobiernos necesitan cada vez más dinero para el ejército y la administración. La solución simple, acuñar más monedas de la misma cantidad de plata. El valor real de las monedas disminuye continuamente. La gente siente las consecuencias. Los precios comienzan a subir. Quien puede, acapara las monedas antiguas más valiosas. El buen dinero desaparece de la circulación, mientras cada vez más dinero de menor calidad entra en circulación. Una ley económica, que más tarde se conocerá como Ley de Gresham, comienza a operar. La crisis alcanza su punto culminante en el siglo III. Las interminables guerras civiles devoran enormes sumas. Los emperadores acuñan monedas sin cesar. El contenido de plata del denario cae a menos del 5%. Las consecuencias son devastadoras. Se desata una inflación galopante. Los precios se duplican en pocos meses. Sueldos y salarios pierden su valor. La clase media queda arruinada. El comercio internacional se derrumba porque nadie acepta ya las monedas romanas. La sociedad reacciona con un retorno a la economía natural. Los impuestos se recaudan en especie. Los soldados reciben tierras en lugar de dinero. El complejo sistema financiero de la alta cultura romana da paso a un primitivo trueque. Es el primer colapso documentado de un sistema monetario mundial. Los emperadores intentan desesperadamente controlar la crisis. Diocleciano implementa una radical reforma monetaria. Acuña nuevas monedas con contenido garantizado de metal precioso y emite un edicto de precios que establece precios máximos para todos los bienes importantes. Pero las reformas fracasan. La gente desconfía del nuevo dinero. El edicto de precios no puede hacerse cumplir. Surge un mercado negro donde los precios reales están muy por encima de los oficiales. Las penas por infracciones se vuelven cada vez más draconianas, pero las leyes económicas no pueden ser anuladas por decreto. La administración recurre a medidas cada vez más desesperadas. Las profesiones se vuelven hereditarias por obligación para asegurar los ingresos fiscales. Los campesinos quedan vinculados a sus tierras. La sociedad se congela en un sistema de coerción y control. En la crisis se desarrollan nuevas estructuras económicas. Grandes fincas rurales se convierten en unidades económicas autárquicas, acuñan sus propias monedas para uso local. Surge una nueva forma de señorío. Las ciudades responden con sistemas monetarios locales. Los gremios comerciales emiten sus propias fichas. El comercio a larga distancia se mantiene mediante sistemas de crédito. La economía se fragmenta en circuitos regionales. Este desarrollo tiene amplias consecuencias sociales. La clase media desaparece, la sociedad se polariza, surge una nueva aristocracia de grandes terratenientes, mientras la población urbana se empobrece. Se establecen las bases de la sociedad feudal medieval. La crisis financiera romana cambia la historia económica. Muestra los límites de la manipulación monetaria estatal y las devastadoras consecuencias de una crisis monetaria. Muchos de sus mecanismos se repiten en crisis económicas posteriores. La crisis acelera cambios sociales fundamentales. Se inicia la transición de la economía monetaria antigua a la economía natural medieval. Surgen nuevas estructuras sociales y económicas que caracterizarán la Edad Media. Las lecciones de la crisis financiera romana siguen siendo actuales. Muestra cuán frágiles son los sistemas monetarios y cuán importante es el dinero estable para una sociedad funcional. La historia del dinero romano sigue siendo una advertencia para todos los tiempos.
Durante un milenio, el Imperio Romano resistió catástrofes que habrían destruido cualquier otra civilización. Epidemias, incendios, terremotos, cambio climático, crisis financieras. Roma sobrevivió a todo, no por casualidad, sino por una capacidad única, el aprendizaje sistemático de las catástrofes. Cada crisis fue analizada, cada catástrofe estudiada. Los romanos desarrollaron, como primera civilización, una gestión sistemática de catástrofes. Comprendieron: una sociedad debe aprender de sus crisis para sobrevivir. Esta comprensión llevó a una mejora continua de sus sistemas. Después de cada catástrofe se desarrollaron nuevas medidas de protección, se inventaron nuevas tecnologías, se crearon nuevas formas de organización. Roma se convirtió en la primera sociedad aprendiente de la historia. La peste antonina se convirtió en catalizador de la medicina antigua. Los médicos romanos comenzaron a documentar sistemáticamente los síntomas y comparar métodos de tratamiento. Surgió una medicina científica. Galeno de Pérgamo revolucionó el conocimiento médico. Realizó disecciones, estudió anatomía, desarrolló nuevas terapias. Sus descubrimientos marcaron la medicina durante más de 1000 años. Los romanos crearon el primer sistema público de salud. Construyeron hospitales para los legionarios, desarrollaron medidas de cuarentena, organizaron atención médica en las ciudades, se establecieron las bases de los sistemas sanitarios modernos. Las catástrofes naturales obligaron a Roma a innovaciones constructivas. Tras devastadores terremotos, los arquitectos romanos desarrollaron nuevos cimientos flexibles, reinventaron la construcción de arcos, construyeron bóvedas resistentes a terremotos. El gran incendio condujo a revolucionarias normas de construcción. Los muros cortafuegos se hicieron obligatorios, se limitó la altura de los edificios, se ensancharon las calles. Surgió una nueva ciencia de planificación urbana. Los estándares constructivos romanos influyeron en la arquitectura hasta hoy. La ingeniería hidráulica alcanzó nuevas cumbres. Se construyeron acueductos resistentes a terremotos, se crearon depósitos de agua, se desarrolló protección contra inundaciones. Los ingenieros romanos crearon sistemas que en parte siguen funcionando hoy. Las crisis cambiaron la sociedad romana. Tras la peste antonina surgieron nuevas formas de asistencia social. Las ciudades organizaron atención a los pobres. El Estado asumió responsabilidad por sus miembros más débiles. Las crisis financieras condujeron a innovaciones económicas, surgieron nuevas formas comerciales, se desarrolló el sistema crediticio, se fortalecieron los circuitos económicos locales. Los romanos aprendieron a hacer su sistema económico resistente a las crisis. La gestión de catástrofes se profesionalizó. Se establecieron cuerpos de bomberos, se desarrollaron sistemas de alerta temprana, se elaboraron planes de emergencia. Roma creó las primeras estructuras sistemáticas de gestión de catástrofes. Las crisis llevaron a una modernización de la administración, se crearon nuevos cargos, se regularon claramente las competencias, se mejoraron las vías de comunicación, surgió una eficiente burocracia de crisis. El procesamiento de información se revolucionó. Se crearon archivos, se documentaron catástrofes, se evaluaron sistemáticamente las experiencias. Roma desarrolló una memoria colectiva para la gestión de crisis. La administración provincial se reformó. Se fortaleció la autonomía local, se establecieron centros regionales de crisis, se descentralizaron los recursos. El imperio se volvió más resistente a catástrofes locales. Las experiencias romanas siguen siendo relevantes hoy. Muestran la importancia del aprendizaje sistemático de las crisis. Cada catástrofe encierra la oportunidad de mejorar si se está dispuesto a aprender de ella. Los romanos entendieron: la resiliencia no surge solo de la fuerza, sino de la capacidad de adaptación. Una sociedad debe ser lo suficientemente flexible para cambiar y lo suficientemente estable para mantener su identidad. Su mayor logro fue quizás este: crearon una cultura de mejora continua. Cada crisis se convirtió en oportunidad para la innovación. Esta capacidad de renovación sistemática es quizás la lección más importante que Roma nos ha legado.